Venganza de Elena Sterling. Cuando una dama decide el juego, prepárense, porque cuando Elena Sterling decidió revelar la verdad, nadie salió ileso. Imaginen la escena. La gala benéfica más exclusiva de Madrid, 300 miembros de la élite social y un poderoso CEO que cree haber engañado perfectamente a su esposa. Pero ella lo descubrió todo hace 6 meses, y esa noche no solo vino a bailar. Lo que se desarrolló en el escenario fue tan devastador, tan perfectamente calculado, que se convirtió en una leyenda en la alta sociedad madrileña. Esta es la verdadera historia de cómo una mujer transformó su mayor humillación en la venganza más elegante jamás vista. ¿Alguna vez se han sentido subestimados? Suscríbanse a nuestro canal para más historias de empoderamiento como esta y no olviden dejar un me gusta si les intriga el poder de una mujer decidida. El juego empieza en Madrid. Ricardo Serrano ajustó su pajarita por tercera vez frente al espejo veneciano en su estudio. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre de 50 años en la cúspide del éxito. Cabello entrecano, perfectamente peinado, un impecable traje italiano y una sonrisa que había sellado docenas de acuerdos multimillonarios. Pero hoy, algo diferente parpadeaba en sus ojos oscuros, una ansiedad que rara vez permitía mostrar. La gala de la Fundación Esperanza era el evento social más importante del año en Madrid. Magnates de negocios, políticos, celebridades y la élite de la ciudad se reunirían en el lujoso Hotel Ritz. Ricardo había patrocinado el evento durante los últimos 5 años, siempre acompañado por Elena, su esposa de 22 años. Pero este año sería diferente. Sus dedos tocaron delicadamente la invitación dorada en su escritorio de caoba. 2 invitaciones, en realidad. Una dirigida a señor Ricardo Serrano. La otra, simplemente, a mi Ricardo Serrano y acompañante. La segunda había llegado discretamente a través de su secretaria privada, con una nota manuscrita que decía solo: para que podamos oficializar nuestra unión frente a la sociedad. Con amor, Isabela. Isabela Costa. El nombre resonaba en su mente como una melodía seductora. A sus 32 años, era todo lo que Elena había dejado de ser. Vibrante, apasionada, llena de sueños y ambición. Directora de marketing de una empresa rival, había entrado en su vida 6 meses atrás, durante una conferencia de negocios en Barcelona. Lo que comenzó como una atracción profesional, rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso y abrumador. Ricardo recordaba perfectamente ese primer encuentro. Isabela había desafiado agresivamente sus estrategias durante una charla, obligándolo a defender sus puntos de vista con una pasión que no había sentido en años. Después del evento, ella se acercó para disculparse, pero en sus ojos verdes, él no vio arrepentimiento, sino desafío. Cenaron juntos esa noche, y Ricardo se dio cuenta de que habían pasado décadas desde que había hablado con alguien que realmente lo estimulara intelectualmente. Elena, por otro lado, se había acomodado en el papel de esposa de la alta sociedad. Sus días ahora se limitaban a almuerzos benéficos, sesiones de spa y la supervisión de la renovación de su villa en Marbella. Sus conversaciones giraban en torno a chismes sociales y quejas sobre el personal. El amor que una vez compartieron se había desvanecido en una convivencia doméstica cordial, interrumpida solo por discusiones sobre inversiones y obligaciones sociales. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Isabela. Mi amor,
Su voz tenía esa cualidad aterciopelada que siempre le hacía olvidar dónde estaba. ¿Estás listo para nuestra gran noche? Isabela, necesitamos hablar de esto. Ricardo dudó, mirando la foto enmarcada en su escritorio, donde Elena sonreía a su lado durante un viaje a París el año pasado. No estoy seguro de que este sea el momento adecuado para... Ricardo. Ella lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. Hablamos de esto ayer, y la semana pasada, y el mes pasado. Dijiste que estabas cansado de vivir una mentira, que querías hacer pública nuestra relación. Era cierto. Durante un momento de pasión en su apartamento, después de una discusión particularmente dura con Elena sobre su constante ausencia de casa, Ricardo había declarado que estaba listo para dejar su matrimonio y comenzar una nueva vida. Isabela había irradiado alegría, hablando de cómo finalmente podrían ser felices juntos, sin tener que esconderse. Pero ahora, con la gala a solo 2 horas, la realidad estaba llamando a su puerta como una factura impaga. Elena no era solo su esposa, era su socia silenciosa, dueña del 40% de las acciones de la empresa. Sus abogados ya le habían dejado claro que un divorcio podría ser económicamente catastrófico. Además, Elena provenía de una de las familias más tradicionales de Madrid, los Sterling, cuya influencia política y social había abierto muchas puertas para su negocio a lo largo de los años. ¿Me recoges a las 8? La voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. Claro, respondió, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Ponte el vestido azul que compramos en Londres. Estarás deslumbrante. Después de colgar, Ricardo caminó hasta la ventana de su oficina en el piso 22. La ciudad se extendía ante él, un mar de luces que apenas comenzaban a parpadear a medida que la noche se acercaba. En algún lugar, Elena se estaba preparando en su suite de lujo, donde había pasado la tarde en uno de los spas más caros de la ciudad. Ella había mencionado en el desayuno que usaría el vestido de Valentino que habían comprado en Roma. Su mente volvió 3 horas atrás, cuando Elena había llamado para confirmar que él la recogería a las 7:30. Su voz sonaba extraña por teléfono, más fría de lo normal, pero él lo había atribuido al estrés de los preparativos. Elena siempre se ponía nerviosa antes de los eventos sociales importantes, preocupada por causar la impresión correcta. Lo que ella no sabía, o al menos eso esperaba él, era que durante los últimos 6 meses, Ricardo había construido una elaborada red de mentiras para mantener en secreto su relación con Isabela. Viajes de negocios falsos, reuniones inventadas, incluso un apartamento secreto donde podían encontrarse discretamente. Todo estaba cuidadosamente planeado para que sus 2 vidas nunca se cruzaran. Hasta esta noche, Ricardo miró de nuevo las 2 invitaciones. Había que tomar una decisión. Podía seguir viviendo la mentira, acompañar a Elena a la gala como el marido ejemplar que toda la sociedad de Madrid conocía, y encontrarse con Isabela en secreto en otro momento. O podía finalmente tener el coraje de asumir sus verdaderos sentimientos, aunque le costara todo lo que había construido. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. No puedo esperar a bailar contigo frente a todos. Será nuestro primer baile como pareja de verdad. Luego, casi de inmediato, llegó un mensaje de Elena. Cariño, cambié de opinión sobre el vestido. Voy a usar el dorado que dijiste que era tu favorito. Quiero estar perfecta para ti esta noche. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Elena nunca había mostrado ese tipo de atención a sus deseos sobre la ropa. De hecho,
Rara vez le pedía su opinión sobre cualquier cosa relacionada con su apariencia. Algo era diferente, pero no podía identificar qué. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de su chofer, Carlos, quien llamó discretamente a la puerta. «Señor Serrano, el coche está listo. ¿A dónde primero?» La pregunta resonó en el estudio como un ultimátum. Ricardo miró por última vez la foto de Elena, luego su teléfono, donde el mensaje de Isabela aún brillaba en la pantalla. Finalmente, sus ojos se posaron en una tercera foto que guardaba en un cajón cerrado con llave. Una foto de Isabela sonriendo durante un fin de semana que habían pasado juntos en los Pirineos, cuando Elena visitaba a su madre en Londres. «Recogeremos a la señorita Costa primero», dijo finalmente, su voz firme, pero cargada de consecuencias. «Luego iremos a la gala». El chofer asintió y se retiró. Ricardo se quedó solo unos minutos más, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que quizás nunca regresaría. Pero por primera vez en meses, se sentía verdaderamente vivo. No tenía idea de que Elena había descubierto a Isabela 3 semanas atrás, gracias a un investigador privado que había contratado para confirmar sus sospechas. Tampoco sabía que su esposa había pasado los últimos días planificando meticulosamente su propia estrategia para la noche de la gala. Y ciertamente, no imaginaba que en ese mismo instante, Elena estaba en su propio coche, siguiendo una ruta cuidadosamente calculada que aseguraría su llegada a la gala solo minutos después que él y su invitada. El juego había comenzado, y todos los jugadores se estaban posicionando en el tablero. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Elena? ¿Lo confrontarías o planearías tu venganza? Coméntanos tu estrategia abajo. La revelación pública. Un escenario para el drama. El salón principal del Hotel Ritz nunca había lucido tan deslumbrante. Arañas de cristal austriaco colgaban del techo ornamentado, proyectando reflejos dorados sobre mesas cubiertas con seda francesa. Más de 300 invitados circulaban por la sala. Un desfile de vestidos de diseñador y smokings impecables, mientras una orquesta de cámara tocaba valses clásicos. Ricardo ajustó su puño por 10ª vez en 5 minutos. A su lado, Isabela irradiaba elegancia en un impresionante vestido azul zafiro que abrazaba sus curvas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sofisticado, resaltando el collar de diamantes que él le había regalado el mes pasado. «¿Estás nervioso?», observó ella, tocando suavemente su brazo. «Relájate, amor. Esta es nuestra noche». Ricardo forzó una sonrisa. Desde que habían llegado hacía 20 minutos, no podía sacudirse la sensación de que lo observaban más de cerca de lo normal. Varios conocidos se habían acercado para saludarlos, y aunque mantenían su cordialidad habitual, Ricardo percibió un brillo especulativo en sus ojos. La ausencia de Elena no pasaba desapercibida. «Señor Serrano», la voz aguda de Marta Suárez, una de las organizadoras del evento y prima lejana de Elena, cortó el aire. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verlo aquí con una invitada tan joven y encantadora». «Marta», respondió Ricardo con diplomacia practicada, «me gustaría presentarte a Isabela Costa, directora de marketing de Costa en Asociados. Isabela, ella es Marta Suárez, uno de los pilares de nuestra sociedad benéfica. Es un placer conocerla, señor Suárez». Isabela extendió su mano con gracia, pero Ricardo notó la tensión casi imperceptible en su voz. «El placer es todo mío, querida». Marta estrechó la mano ofrecida, sus ojos examinando a Isabela de pies a cabeza. «¿Y Elena? ¿No viene esta noche?
¡Qué pena! Ella adora este evento. De hecho, ella sugirió el tema de este año. Elena está indispuesta. Mintió Ricardo con facilidad, una habilidad que había perfeccionado en los últimos meses. Un resfriado terrible. Ella insistió en que yo viniera de todos modos, ya que somos los principales patrocinadores. Ah, qué lástima, de verdad, murmuró Marta, pero su tono sugería cualquier cosa menos lástima. Bueno, espero que se recupere pronto. Le daremos sus saludos, por supuesto. Después de que Marta se alejara, Isabela se volvió hacia Ricardo con una expresión preocupada. Ella lo sabe, dijo en voz baja. La forma en que me miró, Ricardo, tengo la impresión de que todos aquí lo saben. Estás imaginando cosas, respondió, pero su propia confianza flaqueaba. Vamos a bailar, eso te ayudará a relajarte. La pista de baile estaba moderadamente llena. Parejas girando en un elegante vals. Ricardo llevó a Isabela al centro, y ella se entregó a la música con una gracia natural que hizo que varias parejas se detuvieran a admirarlos. Por un momento, Ricardo se permitió olvidar sus preocupaciones y simplemente disfrutar la sensación de tener a Isabela en sus brazos públicamente. Fue entonces cuando la vio. Elena estaba de pie en la entrada principal del salón, charlando con el maître. Llevaba un vestido dorado que Ricardo no reconocía, no el Valentino que había mencionado, sino algo nuevo, más atrevido, que realzaba su figura aún esbelta a los 48 años. Su cabello rubio estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y lucía las joyas de la familia. La tiara de diamantes que había pertenecido a las mujeres Sterling durante 3 generaciones. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue su postura. Elena no parecía la esposa traicionada y humillada que él había imaginado. Al contrario, irradiaba una confianza casi regia, como si fuera la verdadera anfitriona del evento. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela, sintiéndolo tensarse durante el baile. Nada, murmuró él, tratando de mantener a Elena en su línea de visión, sin ser obvio. Solo sigue bailando. Elena terminó su conversación con el maître y comenzó a caminar por el salón. No estaba sola. Un hombre alto, canoso y con un esmoquín impecable la acompañaba. Ricardo lo reconoció al instante. Dr. Alejandro Torres, uno de los abogados más respetados de la ciudad y especialista en derecho corporativo, nada menos. El estómago de Ricardo se encogió. ¿Por qué Elena estaría acompañada por Torres? ¿Y por qué se veía tan triunfante? La música llegó a su fin, y Ricardo sacó a Isabela de la pista. Necesitaba un poco de aire fresco para pensar con claridad, pero antes de que pudieran dirigirse a la terraza, Elena apareció ante ellos como una aparición dorada. Ricardo, cariño. Su voz sonaba melódica, casi alegre. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! El shock que sintió Ricardo fue como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba su esposa, elegante y sonriente, mientras él estaba acompañado por su amante frente a 300 miembros de la alta sociedad de Madrid. Elena, logró balbucear. Creí que dijiste que estabas enferma. Sí, rió ella. Un sonido cristalino que atrajo la atención de varias personas cercanas. Afortunadamente, me recuperé a tiempo. No podía perderme la gala, especialmente no esta noche. Se volvió hacia Isabela con una sonrisa radiante. Y tú debes ser Isabela Costa. He oído hablar tanto de ti. Isabela palideció visiblemente. Señora Serrano, por favor, llámame Elena. Ella interrumpió amablemente. Después de todo, prácticamente somos íntimas, ¿no? Ricardo me cuenta todo sobre sus reuniones de trabajo. El doble sentido era inconfundible, pero dicho con tal elegancia que nadie más que los tres podría haberlo notado.
Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Elena, ¿podemos hablar en privado?», susurró con urgencia. «Más tarde, cariño. No sería apropiado abandonar a nuestra invitada en este momento». Se volvió hacia Isabela. «Te ves hermosa, querida. Este vestido es una pieza única, ¿no? Reconozco el trabajo de Madame Dubois. Ricardo tiene un gusto impecable para los regalos». Isabela inconscientemente tocó el collar de diamantes en su cuello, y Ricardo se dio cuenta con horror de que Elena había notado el gesto. «¿Y este collar?», continuó Elena, su voz aún tan dulce como la miel. «Es absolutamente deslumbrante. Debe haber costado un ojo de la cara». Ricardo siempre es generoso con sus colaboradoras especiales. En ese momento, el doctor Torres se acercó al grupo. «Elena, querida, perdona la interrupción», ofreció una sonrisa cordial a Ricardo e Isabela. «Ricardo, un placer verte. ¿Y usted debe ser la señorita Costa? Hemos oído hablar mucho de usted». «¿Hemos oído?», repitió Ricardo, su voz sonando extraña incluso para sí mismo. «Oh, sí». Torres sonrió. «Elena me habló de las innovaciones que está implementando en la empresa. Muy interesante, debo decir». Ricardo miró de Torres a Elena, tratando de descifrar qué estaba sucediendo. Su esposa mantenía una expresión serena, casi inocente, pero él conocía ese brillo en sus ojos. Era el mismo brillo que tenía cuando ganaba una puja de alto riesgo en una subasta de arte. «Bueno», anunció Elena de repente, «creo que es hora de que hagamos lo que vinimos a hacer». «¿Lo que vinieron a hacer?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Elena sonrió. Y por primera vez esa noche, Ricardo vio un destello de la mujer con la que se había casado hace 22 años. Decidida, inteligente y completamente implacable cuando era necesario. «¿Por qué no lo descubrimos juntos?». Elena hizo una señal discreta al maître, quien inmediatamente se dirigió al escenario donde estaba la orquesta. El sonido de los instrumentos cesó gradualmente, y todas las conversaciones en el salón se silenciaron. El maître golpeó delicadamente una copa de cristal, atrayendo la atención de todos. «Damas y caballeros», su voz resonó a través del sistema de sonido. «Tenemos el placer de invitar a la señora Elena Sterling Serrano al escenario para unas palabras especiales». A Ricardo se le heló la sangre. Elena nunca daba discursos en eventos sociales. Siempre le dejaba esa parte a él o a otros organizadores. «Disculpa», dijo Elena dulcemente, tocando el brazo de Ricardo. «El deber me llama». Caminó hacia el escenario con la gracia de una reina, dejando a Ricardo, Isabela y Torres en un silencio cargado de tensión. A su alrededor, los invitados se posicionaron para tener una mejor vista del escenario. En el escenario, Elena ajustó delicadamente el micrófono y sonrió a la audiencia. La luz de los focos hacía brillar su tiara de diamantes como estrellas. «Buenas noches, amigos», su voz sonó clara y segura. «Antes que nada, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí hoy, contribuyendo a una causa tan noble como la Fundación Esperanza». Un aplauso educado resonó en el salón. «Como muchos de ustedes saben», continuó Elena, «mi familia tiene una larga tradición de filantropía en esta ciudad, y esta noche me gustaría anunciar un nuevo capítulo en esa tradición». Ricardo sintió que le temblaban las piernas. Lo que sea que Elena estuviera planeando, estaba seguro de que no sería bueno para él. «A partir de hoy», anunció Elena, su voz cobrando fuerza, «asumiré personalmente la presidencia de la Fundación Esperanza. Y para financiar nuestros nuevos proyectos, tendré el placer de hacer la donación individual más grande en la historia de la Fundación». Murmullos de admiración
se extendieron entre la audiencia. «50 millones de euros», declaró Elena, y el salón estalló en aplausos entusiastas. Ricardo sintió como si le hubiera caído un rayo. 50 millones de euros era prácticamente toda su cuenta conjunta para inversiones personales. ¿Cómo pudo acceder a esa cantidad sin su firma? Y ahora, continuó Elena, mientras los aplausos disminuían, me gustaría invitar a una persona muy especial a que me acompañe en el escenario. Una persona que ha sido fundamental en ciertos cambios recientes en mi vida. Isabela Costa, por favor, sube aquí. Todo el salón se giró para mirar en la dirección donde Ricardo e Isabela estaban de pie. Isabela estaba pálida como un fantasma. Sus manos temblaban visiblemente. «Ve», susurró Ricardo con urgencia. «No tenemos otra opción». Con pasos vacilantes, Isabela caminó hacia el escenario, bajo las miradas curiosas de toda la élite de Madrid. Ricardo se quedó donde estaba, sintiendo como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Elena extendió su mano para ayudar a Isabela a subir al escenario. Su sonrisa nunca flaqueó. «Damas y caballeros», anunció, «me gustaría presentarles a Isabela Costa, una mujer extraordinaria que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». Ricardo cerró los ojos, preparándose para lo peor. A su lado, el doctor Torres observaba la escena con interés profesional. «Verán», continuó Elena, «Isabela me enseñó una lección muy valiosa sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Y por eso, esta noche, decidí ser completamente honesta con todos ustedes sobre algunos cambios importantes en mi vida». El salón estaba en completo silencio, cada persona pendiente de cada una de sus palabras. «Después de 22 años de matrimonio», anunció Elena con voz clara y firme, «me estoy divorciando de mi esposo, Ricardo Serrano». El impacto fue inmediato. Murmullos de asombro resonaron en el salón, y varias personas se giraron para mirar directamente a Ricardo. Él sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, pero Elena no había terminado. «Y también, esta noche», continuó, «me gustaría anunciar que, como parte del acuerdo de divorcio ya formalizado, asumiré el control total de Serrano y Asociados, ya que soy dueña, a través de mi holding familiar, del 65% de las acciones de la compañía». El mundo de Ricardo se derrumbó por completo. ¿65%? Eso era imposible. Él poseía el 55%, Elena el 40%, y los empleados el resto a través de un programa de participación en las ganancias. «Como algunos de ustedes quizás no sepan», explicó Elena con calma, «durante los últimos 6 meses, he adquirido discretamente las acciones de los empleados, además de un paquete adicional que mi esposo, sin darse cuenta, había puesto como garantía para algunos préstamos personales no declarados». Ricardo recordó con horror los préstamos que había solicitado para mantener su apartamento secreto y financiar sus costosos regalos para Isabela. Préstamos que había garantizado con sus propias acciones de la empresa, pensando que podría pagarlos rápidamente. «Pero no se preocupen», Elena sonrió radiante a la audiencia conmocionada. «La compañía seguirá operando normalmente bajo una nueva dirección, y estoy segura de que todos ustedes entenderán que esta fue una decisión muy difícil, pero necesaria para mi bienestar emocional». Se volvió hacia Isabela, quien estaba de pie a su lado como una estatua de mármol. «Y ahora, Isabela, me gustaría que dijeras unas palabras a nuestros invitados. Después de todo, jugaste un papel tan importante en esta revelación». El silencio en el salón era ensordecedor. 300 miembros de la alta sociedad de Madrid parecían haber olvidado cómo respirar, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba en el escenario.
Isabela estaba inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra, mientras Elena mantenía su sonrisa serena, esperando una respuesta. «Yo», Isabela comenzó. Su voz apenas salía de su garganta. El micrófono la captó y la amplificó para todo el salón. «No sé qué decir». «Oh, querida», replicó Elena con una dulzura venenosa. «Estoy segura de que encontrarás las palabras adecuadas. Después de todo, siempre fuiste tan elocuente en tus mensajes privados». Ricardo sintió que la sangre se le escurría por completo del rostro. ¿Mensajes privados? Elena sabía sobre los mensajes. Miró a su alrededor desesperadamente buscando una salida, pero estaba rodeado de caras conocidas, observándolo con una mezcla de shock, curiosidad morbosa y placer apenas disimulado ante la desgracia ajena. «Elena, no». La voz de Ricardo resonó en el salón, más fuerte de lo que pretendía. Todos los ojos se volvieron hacia él, y sintió como si estuviera desnudo ante la multitud. «Ah, Ricardo». Elena lo saludó alegremente en su dirección. «Qué bien que te hayas presentado. ¿Por qué no subes aquí también? Después de todo, este es un momento familiar». Lo último que Ricardo quería era subir a ese escenario, pero la presión social era abrumadora. Cientos de ojos lo observaban, esperando su próximo movimiento. Con pasos que se sentían atrapados en el barro, caminó hacia el escenario. Cuando llegó al lado de Elena e Isabela, pudo ver de cerca la transformación completa de su esposa. La mujer que había conocido durante más de 2 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien frío, calculador y absolutamente implacable. «Perfecto», dijo ella a la audiencia. «Ahora tenemos a todos los personajes principales reunidos para el final de nuestra pequeña obra». Volvió su atención a su teléfono. «Veamos. Aquí hay un mensaje particularmente interesante enviado la semana pasada. Mi amor, no puedo esperar a librarme de esta farsa de matrimonio. Elena es solo un obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Pronto seremos libres para vivir nuestro amor abiertamente». El salón estalló en murmullos ahogados. Ricardo cerró los ojos, deseando que la tierra se abriera y se lo tragara. «Y aquí», continuó Elena sin piedad, «tenemos una respuesta igualmente conmovedora de la señorita Costa. Ricardo, eres el hombre de mis sueños. No soporto tener que esconderme más. Cuando finalmente te deshagas de esa mujer fría y calculadora, podremos ser realmente felices». Isabela soltó un sollozo audible. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Mujer fría y calculadora», repitió Elena, saboreando cada palabra. Una descripción interesante, considerando que esta mujer fría y calculadora fue la que construyó la mitad del imperio empresarial que ustedes dos estaban tan ansiosos por disfrutar. El doctor Torres, quien había permanecido discretamente al pie del escenario, eligió este momento para dar un paso adelante. «Damas y caballeros», dijo, su voz profesional cortando la tensión. «Me disculpo por la interrupción, pero quizás sería apropiado aclarar algunos aspectos legales de la situación». Elena asintió con gracia. «Por favor, doctor, creo que nuestros invitados estarían interesados en conocer los detalles técnicos». Torres subió al escenario y se paró junto al micrófono. «Como abogado de la señora Elena Serrano, puedo confirmar que todos los procedimientos legales fueron debidamente formalizados esta tarde en el juzgado de distrito. La demanda de divorcio incluye la división de bienes según el régimen de sociedad de gananciales, además de la disolución de la sociedad mercantil». Hizo una pausa, permitiendo que la información fuera absorbida por la audiencia. «Además», continuó, «debido a ciertas irregularidades fiscales descubiertas en las cuentas personales del señor Serrano, incluidos préstamos no declarados
y el uso indebido de recursos empresariales para fines personales, la agencia tributaria será notificada el lunes para una auditoría completa. El mundo de Ricardo se vino abajo por completo. ¿Irregularidades fiscales? ¿Recursos empresariales? Había sido extremadamente cuidadoso para mantener sus actividades extramaritales separadas de las finanzas de la empresa. O al menos eso creía. «Dr. Torres», Ricardo logró decir. Su voz salió como un graznido. «¿Puedo saber específicamente a qué irregularidades se refiere?» Torres sonrió fríamente. «Claro, señor Serrano. Me refiero a los 200,000 euros transferidos de la cuenta de la empresa para financiar el apartamento en la avenida de Concha Espina, registrado a nombre de una sociedad fantasma. También a los gastos no declarados en joyas, viajes y otros regalos adquiridos con tarjetas corporativas para fines claramente personales». Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo había descubierto Elena el apartamento? Había sido meticuloso al ocultar esa propiedad, utilizando una empresa offshore que había creado años atrás para otras inversiones. Además, continuó Torres inexorablemente, está el asunto de los contratos fraudulentos con Costa y Asociados, donde se facturaron servicios de consultoría ficticios para justificar la transferencia de recursos a cuentas personales. Isabela palideció aún más, si eso era posible. «¿Qué contratos?», susurró. «Oh, querida». Elena se volvió hacia ella con falsa compasión. «¿No lo sabías? Tu querido Ricardo creó contratos falsos entre su empresa y la tuya para justificar el pago de más de $500,000 de euros durante los últimos 6 meses. Dinero que casualmente se usó para financiar el estilo de vida lujoso que ustedes dos estaban disfrutando». «¡Eso es mentira!», Ricardo explotó, finalmente encontrando su voz. «Esos contratos eran legítimos. Isabela proporcionó servicios de consultoría reales». «Ah, sí». Elena rió, un sonido que heló la sangre de todos en el salón. «¿Servicios de consultoría? ¿Así lo llamas ahora?». Volvió a su teléfono y comenzó a deslizar la pantalla. «Qué interesante. Aquí hay un mensaje tuyo, Ricardo. Mi amor, el contrato de consultoría de 50,000 euros fue aprobado. Ahora podemos hacer ese viaje a París que querías». Y la respuesta de la señorita Costa: «Ricardo, eres perfecto. No puedo esperar a celebrar en nuestro apartamento especial». La ira de Ricardo se convirtió en pánico. Si Elena había interceptado sus mensajes, lo sabía todo. Cada reunión, cada momento íntimo que había compartido con Isabela. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo te enteraste?». Elena sonrió, y por primera vez esa noche, su sonrisa pareció genuina. «Oh, Ricardo, ¿realmente pensaste que yo era la esposa despistada y domesticada que pretendías que fuera? Supe que algo andaba mal hace meses. Tus ausencias constantes, tus mentiras cada vez más elaboradas, los gastos inexplicables». Caminó a su alrededor como un depredador, acechando a su presa. «Así que contraté a un investigador privado. ¿Y qué descubrimientos tan interesantes hizo? No solo sobre tu relación con la señorita Costa, sino también sobre tus interpretaciones creativas de la ley fiscal». Ricardo miró desesperadamente a Isabela, buscando algún tipo de apoyo o solidaridad. Pero ella estaba claramente en shock. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Elena», él intentó una última estrategia. «Podemos resolver esto en privado. No hay necesidad de involucrar a todas estas personas». «¿Todas estas personas?». Elena miró alrededor del salón, como si solo ahora recordara a la audiencia. «Oh, pero Ricardo, estas personas son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios comerciales. Tienen derecho a saber qué clase de hombre eres realmente». El doctor Torres se aclaró la garganta discretamente. «Señora Serrano,
Quizás sea apropiado mencionar el acuerdo de separación amistosa que le ofrecimos al señor Serrano. Ah, sí, Elena asintió. Qué olvidadiza soy. Ricardo, incluso después de todas estas revelaciones desagradables, sigo dispuesta a ser generosa. Se volvió hacia él, su expresión volviéndose casi maternal. Puedes quedarte con el 10% de la empresa, suficiente para una jubilación cómoda. También puedes quedarte con la casa de la playa y el apartamento donde estabas consultando con la señorita Costa. Y a cambio, Elena respondió suavemente, firmarás una confesión completa sobre las irregularidades fiscales, asumiendo toda la responsabilidad. También aceptarás no volver a involucrarte en los negocios de la familia Sterling, ni intentar contactar a ningún miembro de nuestra familia. ¿Y si me niego? La sonrisa de Elena se volvió glacial. Entonces, querido, pasarás los próximos 5 a 10 años explicando tus acciones creativas a la agencia tributaria y a la fiscalía. Y la señorita Costa tendrá que explicar su participación en los contratos fraudulentos. Isabela sollozó audiblemente. Yo no sabía, dijo, su voz quebrándose. Juro que no sabía que los contratos eran falsos. Oh, querida. Elena se volvió hacia ella con una compasión que parecía casi sincera. Te creo. Por eso te estoy ofreciendo una oportunidad para redimirte. ¿Qué oportunidad?, preguntó Isabela, aferrándose a una esperanza. Puedes testificar sobre la participación de Ricardo en la creación de los contratos fraudulentos. A cambio, tu empresa recibirá inmunidad total y podrás continuar tu carrera sin mayores problemas. ¡No!, Ricardo explotó. Isabela, no la escuches. Podemos luchar contra esto juntos. Isabela miró de Ricardo a Elena y luego a la multitud de caras que los observaban. Finalmente, sus ojos se posaron en el doctor Torres. «Si testifico», preguntó vacilante, «¿qué pasará con Ricardo?» «Eso dependerá de él», respondió Torres diplomáticamente. «Si acepta el acuerdo, las consecuencias se minimizarán. Si decide luchar». Dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Elena regresó al micrófono, dirigiéndose a la audiencia una vez más. «Amigos», dijo, su voz volviendo a un tono alegre y seguro. «Sé que esta noche ha traído algunas revelaciones inesperadas, pero quiero que sepan que la vida continúa, y continúa de una manera muy positiva». Hizo una pausa, permitiendo que el suspense aumentara. «Me gustaría anunciar que a partir de la próxima semana, Serrano y Asociados pasará a llamarse Sterling Holdings, regresando a sus raíces familiares. Estoy muy emocionada de trabajar con todos ustedes en la construcción de un futuro aún más próspero». Un aplauso vacilante comenzó a resonar en el salón. La élite de Madrid estaba claramente dividida entre el shock y la admiración por la forma magistral en que Elena había orquestado toda la situación. «Y ahora», anunció Elena, «creo que nuestros invitados especiales desearían retirarse para discutir los detalles de los acuerdos propuestos». Fue un despido cortés, pero inequívoco. Ricardo miró por última vez a la multitud de caras conocidas, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado esa noche. Algunos lo miraban con lástima, otros con curiosidad, pero la mayoría simplemente parecía aliviada de no estar en su lugar. «Vamos», le dijo a Isabela, ofreciéndole su brazo. Era lo menos que podía hacer después de arrastrarla a esta catástrofe. Cuando descendieron del escenario, el doctor Torres los siguió discretamente. «Hay una sala privada reservada para nuestra conversación», les informó. «Sugiero que aprovechemos el resto de la noche para resolver todos los asuntos pendientes». Mientras salían del salón principal,
Ricardo escuchó a Elena tomar el micrófono de nuevo. Y ahora, su voz resonó detrás de ellos. ¿Qué tal si volvemos a las celebraciones? La orquesta nos ofrecerá un vals especial, y espero que todos disfruten el resto de esta velada memorable. La música se reanudó, y el murmullo de las conversaciones regresó gradualmente al salón. La alta sociedad de Madrid había sido testigo de uno de los escándalos más espectaculares de su historia, y ahora podían disfrutar del placer de analizarlo en detalle durante los próximos meses. Mientras caminaba por los pasillos dorados del hotel, Ricardo se dio cuenta de que su vida había sido completamente destruida y reconstruida en el espacio de 30 minutos. Y la arquitecta de su ruina estaba de vuelta en el escenario, bailando con gracia con los invitados, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Elena Sterling había jugado la partida final y había ganado absolutamente. Denle me gusta a este video si están del lado de Elena. ¿Creen que Ricardo merecía esto o fue demasiado lejos? Comenten sus opiniones. Las consecuencias. La victoria final, 6 meses después de la gala, que se convirtió en una leyenda entre la alta sociedad de Madrid. La oficina del piso 22 tenía una nueva ocupante. Elena Sterling se sentaba detrás del mismo escritorio de caoba que una vez perteneció a Ricardo. Pero el ambiente se había transformado por completo. Las paredes ahora exhibían arte contemporáneo español en lugar de trofeos corporativos, y grandes arreglos de flores frescas traían vida y color al espacio. Ella estaba revisando los informes trimestrales de la ahora renombrada Sterling Holdings, satisfecha con los números que veía. La compañía no solo se había recuperado del escándalo, sino que estaba prosperando bajo su nueva dirección. La transición había sido sorprendentemente fluida, principalmente porque la mayoría de los clientes y socios comerciales la habían considerado durante mucho tiempo la verdadera fuerza impulsora detrás del éxito de la empresa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Marta, su nueva asistente ejecutiva, entró con una expresión ligeramente preocupada. Señor Sterling, hay una persona aquí que desea hablar con usted. Dice que no tiene cita, pero que es importante. ¿Quién es? Isabella Costa. Elena levantó la vista de los documentos, genuinamente sorprendida. En los 6 meses transcurridos desde la noche de la gala, había tenido un contacto mínimo con Isabella, principalmente a través de abogados durante los procedimientos legales que siguieron. «Que pase», decidió Elena. Curiosa por lo que podría haber traído a la ex amante de su ex marido allí, Isabella entró en la oficina con visible vacilación. Estaba notablemente más delgada, con el cabello cortado en un estilo más conservador, y vestía un traje de negocio sencillo que contrastaba drásticamente con la elegante audacia que Elena recordaba de la noche de la gala. «Elena», comenzó. Luego se corrigió. «Señora Sterling, gracias por verme. Por favor, siéntese». Elena hizo un gesto hacia uno de los sillones frente a su escritorio. «¿Le ofrezco café? ¿Agua?» «Café estaría genial. Gracias». Elena hizo el pedido a Marta, quien se retiró discretamente. Un silencio incómodo se instaló entre las dos mujeres hasta que llegó el café. «Bueno», Elena finalmente dijo, «imagino que no vino aquí solo para una visita social». Isabella respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. «Vine a darle las gracias», dijo, las palabras saliendo apresuradamente. «Sé que puede sonar extraño, pero necesito agradecerle por lo que hizo esa noche». Elena levantó una ceja, genuinamente sorprendida. «¿Agradecerme? Isabella, prácticamente destruí su reputación en público y la obligué a testificar.
Contra Ricardo. Usted me salvó. Isabela corrigió, sus palabras cobrando fuerza. En los últimos 6 meses, he tenido tiempo para entender lo que realmente sucedió. Ricardo no solo me engañaba, me manipulaba, me usaba. Y yo era demasiado joven y estúpida para darme cuenta. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando comencé a analizar realmente nuestra relación, me di cuenta de cuántas mentiras me había dicho. No solo sobre usted, sino sobre todo. Los contratos de consultoría que creí legítimos, los regalos caros que dijo que venían de sus inversiones personales, incluso las cosas que me decía sobre sus sentimientos. Isabela miró directamente a Elena por primera vez desde que había entrado. Después de que todo terminó, encontré viejos mensajes de él en mi teléfono, mensajes que había olvidado. En uno de ellos, decía que usted era solo una fase que necesitaba superar, que nunca la había amado realmente. En otro, hablaba de lo fácil que era manipular a mujeres emocionales como yo. Elena sintió una punzada de lo que podría haber sido lástima. No, continuó Isabela con determinación. Necesito decir esto. Durante los 6 meses que duró nuestra relación, pensé que estaba viviendo una gran historia de amor. Pensé que Ricardo había encontrado algo en mí que no podía encontrar en usted. Pero la verdad es que solo estaba aburrido, y yo era conveniente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Cuando usted lo reveló todo esa noche, me sentí humillada, traicionada, destruida. Pero también me sentí liberada, porque finalmente pude ver a Ricardo por lo que realmente era. ¿Y qué era eso?, preguntó Elena suavemente. Un hombre que no tenía respeto por ninguna de las mujeres de su vida. Isabela respondió sin dudar. Le mintió a usted durante meses. Le robó dinero a la empresa que construyeron juntos y me usó como una fantasía para escapar de sus responsabilidades. Se volvió hacia Elena. Usted, en cambio, cuando descubrió lo que estaba pasando, no solo se vengó por rabia. Usted se protegió. Protegió sus bienes y, extrañamente, a mí también. ¿Cómo la protegí? Al ofrecerme una salida, Isabela explicó. Usted pudo haberme destruido por completo, incluirme en los cargos criminales, arruinar mi carrera. En cambio, me dio la oportunidad de decir la verdad y comenzar de nuevo. Elena estudió el rostro de la mujer más joven, buscando signos de manipulación o insinceridad, pero solo encontrando una honestidad cansada. ¿Y cómo es su vida ahora?, preguntó. Diferente. Isabela sonrió por primera vez desde que había entrado. Muy diferente. Tuve que reconstruir mi reputación profesional desde cero. Algunos clientes me abandonaron cuando estalló el escándalo, pero otros respetaron mi honestidad al cooperar con las investigaciones. Regresó al sillón. También comencé terapia. Necesitaba entender cómo me había permitido ser tan completamente engañada. Y bueno, aprendí mucho sobre mí misma. ¿Cómo qué? Cómo confundía la emoción con el amor, los secretos con la intimidad y los regalos caros con el afecto genuino. Isabela respondió con brutal honestidad. Ricardo me hacía sentir especial, pero era la especialidad de ser un secreto, de ser una conquista. Nunca se trató de amarme por quien realmente soy. Elena asintió lentamente. Reconocía esos sentimientos, aunque desde una perspectiva diferente. ¿Y Ricardo?, preguntó. ¿Has sabido algo de él? Isabela negó con la cabeza. Intentó contactarme varias veces en los primeros meses, pero no respondí. Oí que se mudó a Sevilla y está intentando empezar de nuevo allí, pero no sé los detalles, y prefiero que así sea. ¿Firmó el acuerdo? Elena ya sabía la respuesta, pero quería escuchar la perspectiva de Isabela. Sí, lo firmó la mañana después de la gala.
Creo que finalmente se dio cuenta de que no tenía una opción real. Isabela dudó. Elena, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Siempre supo que él no me amaba realmente. Incluso esa noche cuando parecía que me había elegido para acompañarlo a la gala, en lugar de a usted, Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Isabela, a lo largo de 22 años de matrimonio, aprendí a leer muy bien a Ricardo, y una cosa que siempre supe de él es que se amaba a sí mismo por encima de todo. Cuando descubrí lo que estaba pasando con usted, mi primera reacción fue dolor e ira, pero cuando empecé a investigar más a fondo, me di cuenta de que usted no era una rival. Usted era solo otro objeto que él quería poseer. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Por qué? Elena explicó amablemente. Si Ricardo la hubiera amado de verdad, habría dejado nuestro matrimonio honestamente, dividido los bienes de acuerdo con la ley, enfrentado las consecuencias sociales y construido una nueva vida con usted. En cambio, intentó mantener ambas situaciones, mintiéndonos a las dos. Isabela sintió lentamente que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Tiene razón. Incluso cuando dijo que quería el divorcio, siempre había excusas para posponerlo. Nunca era el momento adecuado, o había complicaciones que necesitaban resolverse primero. Exacto, dijo Elena. Ricardo quería tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y el estatus social del matrimonio conmigo, y la emoción de la relación secreta con usted. Nunca tuvo ninguna intención de elegir realmente. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. Elena estudió a Isabela, viendo a una mujer que había madurado significativamente en los últimos meses. ¿Puedo preguntarle por qué vino realmente aquí hoy?, dijo Elena finalmente. Sé que no fue solo para agradecerme. Isabela sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Me conoce bien, incluso sin conocerme del todo. Respiró hondo. Vengo a hacerle una propuesta de negocios. ¿Una propuesta? Mi empresa está creciendo, pero necesito un socio más grande para algunos proyectos internacionales. Investigué Sterling Holdings, y usted tiene exactamente la experiencia y los recursos que necesito. Elena se recostó en su silla, intrigada. ¿Y cree que yo consideraría hacer negocios con usted después de todo lo que pasó? Creo que usted es una mujer de negocios astuta, Isabela respondió con creciente confianza. Y creo que reconoce el talento cuando lo ve, independientemente de las circunstancias personales. Continuó. Isabela abrió su maletín y sacó una presentación cuidadosamente preparada. Estoy especializando mi empresa en marketing digital para negocios que quieren expandirse a mercados internacionales. En los últimos 6 meses he conseguido 3 clientes importantes que quieren entrar en el mercado europeo, pero necesito un socio con experiencia en comercio internacional. Le entregó los documentos a Elena. Esta sería una asociación estrictamente profesional, con contratos claros y transparentes. Nada como los contratos falsos que Ricardo creó. Elena escaneó los documentos, impresionada a pesar de sí misma por la calidad de la presentación y la solidez de los números presentados. ¿Estos resultados son reales? Completamente verificables. Puedo proporcionar referencias de todos los clientes, informes financieros auditados, todo lo que necesite. Elena siguió estudiando los números. La propuesta mente sólida. Y Sterling Holdings había estado considerando expandir su división de marketing digital. Isabela, finalmente dijo, ¿se da cuenta de lo extraño que sería que trabajáramos juntas? ¿Qué diría la gente? Dirían que 2 mujeres inteligentes superaron una situación personal difícil y encontraron una manera de crear valor juntas. Isabela respondió sin dudar. O dirían que somos lo suficientemente profesionales como para separar los negocios de los asuntos personales. ¿Y qué si no funciona?
Si descubriéramos que no podíamos trabajar juntas, entonces terminaríamos la asociación profesionalmente y seguiríamos con nuestras vidas. Isabela dijo simplemente: pero creo que tenemos más en común de lo que pensaba. ¿Cómo así? Ambas somos mujeres que fueron subestimadas por Ricardo Serrano. Isabela dijo con una sonrisa irónica. Él pensó que usted era solo una esposa trofeo y que yo era solo una amante manipulable. Y ambas le demostramos que estaba equivocado. Elena rió, un sonido genuino de diversión. Tiene razón. Estudió a Isabela por un momento más. Luego tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. De acuerdo, voy a considerar su propuesta, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, cualquier asociación será a menor escala inicialmente. Un proyecto piloto para que podamos probar cómo trabajamos juntas. De acordo. Segundo, contratos detallados para todo, revisados por abogados independientes. Absolutamente. Y tercero, Elena pareció dudar por primera vez. Si vamos a trabajar juntas, necesitamos resolver completamente el pasado entre nosotras, sin resentimientos ocultos, sin incomodidades no resueltas. Isabela asintió con seriedad. Elena, quiero que sepa que nunca la odié, incluso durante la relación con Ricardo. De hecho, siempre la admiré. Él hablaba constantemente de usted, su inteligencia, su perspicacia para los negocios, su posición en la sociedad. Creo que parte de lo que él vio en mí fue una versión más joven y menos amenazante de usted. ¿Menos amenazante? Usted siempre fue su igual intelectual, capaz de desafiarlo y cuestionarlo. Yo era más fácil de controlar, al menos al principio. Isabela sonrió tristemente. Irónicamente, eso fue lo que hizo que nuestra relación fuera menos real para él. Elena consideró esas palabras, reconociendo la verdad en ellas. Sabe, Isabela, creo que tiene razón. Sí tenemos más en común de lo que pensaba. Ambas aprendimos lecciones valiosas sobre valorarnos a nosotras mismas y sobre no dejar que hombres como Ricardo definan nuestro valor. Exacto, añadió Isabela. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que ahora veía con nuevos ojos. No como la esposa de Ricardo Serrano, sino como Elena Sterling, una mujer de negocios exitosa por derecho propio. Muy bien, dijo, volviéndose hacia Isabela. Vamos a intentar esta asociación, pero lo haremos de la manera correcta. Gracias, Elena. Le prometo que no se arrepentirá. Espero que no. ¿Y Elena? Sí, la próxima vez que un hombre intente decirle que usted es menos capaz o menos valiosa de lo que realmente es, recuerde esta conversación. Recuerde que usted es lo suficientemente fuerte para reconstruir su vida, lo suficientemente inteligente para reconocer sus errores y lo suficientemente valiente para intentar algo nuevo. Lágrimas brillaron en los ojos de Isabela. Gracias, Elena, dijo. Lo mismo para usted. Usted no es solo la ex amante de Ricardo Serrano. Usted es una fuerza de la naturaleza por sí misma. Mientras Isabela se preparaba para irse, Elena reflexionó sobre cómo la vida había tomado giros inesperados. 6 meses atrás, en la gala, ella había orquestado la destrucción pública de su matrimonio como un acto de venganza. Pero lo que había surgido de las cenizas de esa noche era algo que nunca había anticipado. Una versión más fuerte y más independiente de sí misma. Ah, Isabela. La llamó mientras la mujer más joven llegaba a la puerta. Sí. Creo que deberíamos almorzar juntas la próxima semana para discutir los detalles de la asociación. Por supuesto. Por supuesto. Isabela sonrió. Pero esta vez invito yo. Después de todo, técnicamente sería un gasto de negocios legítimo. Elena rió de buena gana, una risa libre y genuina que no había soltado en meses. Acepto. Después de que Isabela se fue,
Elena regresó a su escritorio y miró la foto enmarcada que había colocado recientemente allí. Una foto de ella sola, tomada durante un viaje reciente a Europa que había hecho para explorar oportunidades de negocios. En la foto, ella sonreía genuinamente, libre y segura. Ya no había fotos de Ricardo en su oficina, ni en su casa. No por ira, sino porque había descubierto que no necesitaba su presencia, ni siquiera en forma de un recuerdo, para definirse a sí misma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Marta. Señora Sterling, el doctor Torres está en la línea 1. Dice que tiene buenas noticias sobre el proceso final de divorcio. Pásamelo. Es un placer informarle que todos los documentos finales han sido firmados y registrados. Usted está oficialmente divorciada y tiene el control total de Sterling Holdings. Gracias, Dr. Torres. Fue un placer trabajar con usted. Y puedo decir que rara vez he visto a alguien manejar una situación tan difícil con tanta elegancia y determinación. Después de colgar, Elena se permitió un momento de tranquila satisfacción. El capítulo de Ricardo Serrano en su vida se había cerrado definitivamente. Pero a diferencia del final amargo que había anticipado, ella se sentía liberada. La mujer que había entrado en esa gala 6 meses atrás era la esposa traicionada de Ricardo Serrano. La mujer que se sentaba en esa oficina hoy era Elena Sterling, mujer de negocios, filántropa y arquitecta de su propio destino. Y por primera vez en décadas, no podía esperar a descubrir lo que le deparaba el futuro. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, revisando propuestas para nuevos proyectos de Sterling Holdings, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Elena, espero que estés bien. Sé que no merezco el perdón, pero quería que supieras que reconozco el mal que te hice y que siempre fuiste mejor de lo que merecía. Ella miró el mensaje por un largo momento. Luego lo borró sin responder. No había nada más que decir entre ellos. En cambio, abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir un plan de negocios para la nueva asociación con Isabela Costa. Porque si bien el pasado había sido sobre venganza y justicia, el futuro sería sobre crecimiento y posibilidades. Y Elena Sterling estaba lista para abrazarlas todas. La nueva oficina de Sterling Holdings y Costa Asociados ocupaba 2 pisos enteros en uno de los edificios más modernos de Madrid. La asociación entre Elena e Isabela había florecido más allá de todas las expectativas, convirtiéndose en una de las consultorías de marketing internacional más respetadas del país. Elena estaba en su oficina cuando Isabela entró con una mirada de diversión apenas disimulada. «Te vas a reír», anunció Isabela, agitando una revista en sus manos. «¿De qué?» Ricardo está en la columna social de la revista. ¡Hola! Al parecer, se casó con una heredera de 25 años. Elena levantó una ceja. «El mismo patrón entonces». «El mismo patrón». Isabela estuvo de acuerdo, arrojando la revista a la papelera. Pero aquí está lo interesante. Según la revista, la nueva esposa ya contrató a un investigador privado porque sospecha que él la está engañando. Elena sacudió la cabeza, más con lástima que con satisfacción. «Algunos hombres nunca aprenden». «No», Isabela estuvo de acuerdo, «pero algunas mujeres sí, y nosotras somos la prueba viviente de ello». Elena sonrió, mirando por la ventana la ciudad que había conquistado, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. «Sí», dijo simplemente, «lo somos». «Comenta tus pensamientos sobre el desenlace final. ¿Crees que Isabela y Elena formarán un dúo imbatible? ¿Qué lecciones te llevas de esta historia?»